Sí, Sí, bien, sí. Buenos días. Señor Picó, sí, ¿me escucha? Señor Picó, vamos a ver sí. si brevemente podemos, aunque sea escuchándole, recibir su testimonio. Le pregunto, en primer lugar, si jura o promete decir la verdad de lo que le van a preguntar a continuación. Sí, correcto. Bueno, pues a ver, le va a preguntar la acusación de la Generalitat, que es quien la ha propuesto. Mm. Tenemos constancia de que esté declarando el señor Picó. Estamos oyendo solamente el sonido, pero no tenemos la imagen. Son problemas técnicos que no podemos, desde luego, solventar. Lo que tenemos aquí es el aseguramiento técnico de que el señor que hemos llamado es el que está respondiendo, porque nos ha dado su teléfono y su móvil, y es el que autentica la grabación que está hecho. Otra manera de hacerlo no hay. No, usted protesta. Bien, pues si no quiere preguntar, no pregunte lo que quiera. Pregunte, si quiere preguntar, pregunte. ¿Lo ha propuesto usted? ¿Quién lo ha propuesto? Pues pregunte la letrado. Buenos días. ¿Me puede decir usted el procedimiento que se seguía para... No, sobre los hechos, Sí, son sobre los hechos. El procedimiento que se seguía como jefe de producción que usted estaba para decidir la compra de un programa, A lo largo de la historia de televisión, el procedimiento ha variado mucho. Durante la época que usted me habla, yo no era responsable de producción. Yo estaba en desarrollo audiovisual. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿quién proponía la compra de un programa? Sí, en 2010, en 2009, 2010. ¿Y Este usted? señor estuvo en ese periodo de tiempo como jefe de sección de una de las ramas de contratación. Entonces me interesa a los efectos de saber el mecanismo. Pero el mecanismo no interesa, ya lo hemos hablado mucho. Muy Interesa bien. sobre este caso Pues concreto. protesto, señoría, porque considero que es importante para determinar cuáles fueron los trámites que se siguieron. En todo caso, ¿usted sabe quién propuso la compra del programa de un tiempo a esta parte? Esa pregunta sí que es válida. No lo sé. ¿Usted sabe quién negoció con Alba Adriática, que era la productora? No lo sé. Yo estaba en ficción en ese momento. No hace falta que explique más, no lo sabe. ¿Usted acudió a alguna reunión en la que se habló de la compra de un tiempo a esta parte? No. No. ¿Usted, su jefe, era la subdirección de producción? Era Jordi Hidalgo. Jordi Hidalgo era su jefe, ya declarado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señoría, es que claro, si no puedo preguntar sobre el procedimiento. ¿Usted conoció a posteriori el precio que supuso para Radio Televisión Valenciana el programa de un tiempo a esta parte? No, yo estaba en ficción, no en entretenimiento. ¿Otra pregunta? ¿Sabe usted de alguna argumentación o fundamentación que se diera para la adquisición de este programa? No conteste la pregunta, no gaste usted su voz. No, señoría, ¿Está enfermo? No, está enfermo, y aparte es que esa pregunta es totalmente... es que no tiene nada que ver con los hechos. Otra pregunta. Con la venia, con mis respetos, no es mi problema que este señor esté enfermo. En todo caso, ¿usted tenía relación alguna con la sección de jefe de la comisión de producción? No entiendo exactamente. Otra pregunta. ¿Usted acudió a alguna comisión delegada de la Junta Central de Compras? En este caso, para este caso, no. Vale, pues no más preguntas. ¿Alguna pregunta? Con la venia, señoría, no vamos a hacer una pregunta, pero que conste en expresa protesta, porque entendemos que esta prueba testifical practicada de esta manera incumple totalmente. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? De la prueba testifical.
Muy bien, Señoría, otra con la venia pregunta, me adhiero a la protesta. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a abstenernos, habida cuenta precisamente del estado en ¿El que Ministerio se Fiscal quiere hacer alguna pregunta? Ninguna pregunta. ¿La defensa quiere Ninguna hacer alguna pregunta, pregunta? Muchas gracias. Ya hemos terminado, señor Picó. Gracias por su colaboración y es suficiente ya. Muchas gracias. Gracias, buenos días.